Bueno, estamos en el aire. Que tengas buenas noches. Somos Adriana y Héctor y desde hace mucho tiempo nos preocupamos por la salud de nuestro matrimonio y a partir de las cosas que aprendemos sobre nosotros, también la salud de matrimonios de otras parejas, de otras relaciones. Y esto, bueno, nos ha permitido compartir, charlar con ustedes y compartir, y estamos más que felices de poder también hoy tener nuestro encuentro número 19. ¿eh? Quiere decir que mi encuentro virtual número 19, que venimos navegando y que vos nos seguís acompañando. Queremos agradecerles mucho a los que están en vivo escuchándonos y también agradecerles mucho a los que nos escuchan después, a los que escuchan el audio o el video ya grabado. Bueno, antes de comenzar, quisiera decir unas palabras. Decía, había un personaje de un programa de televisión de los 70 que decía, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Bueno, en primer lugar, saludar a todos, agradecerles mucho. Hay muchos agradecimientos. El primer agradecimiento es por el hermoso acompañamiento que tuve el día de mi cumpleaños. Sí, señores, No voy a llegué. decir cuántos años. Cumplió años. Yo sí voy a decir, porque celebro la vida y cumplí mis primeros 60 años. Así que feliz de la vida, porque la vida hay que celebrarla. Y realmente se preocuparon mucho, mucho la gente que realmente me quiere y me aprecia, y así lo sentí. Los de cerca, los que no están tan cerca, y los que están lejos, y los que están muy lejos. Pero realmente me sentí muy acompañada y quiero darles un profundo agradecimiento por eso. También queremos darles un gran agradecimiento y un abrazo a todos los que se preocuparon y nos acompañaron, cada uno a su manera y a su forma, en este difícil momento que nos tocó vivir como familia. Eh, por eso quizás el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con esto. Cuando habitualmente damos nuestras charlas, eh, hacemos referencia a que eh, los conflictos y las situaciones difíciles son parte de la vida. Bueno, a nosotros nos toca vivir ahora una situación muy particular, muy difícil, eh, y es una situación que le pusimos un nombre, y este nombre tiene que ver con situación traumática. Entonces pensamos, y vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación, eh, un poco cómo pensar las situaciones de trauma y cómo abordarlas en pareja. Es decir, eh, es fácil a veces hablar de situaciones, eh, digamos, y de distintos temas como asépticamente. Nosotros siempre les contamos y les compartimos que un poco todo este trabajo que hacemos con los matrimonios y para los matrimonios y para las parejas en general, lo hacemos a partir de nuestra propia experiencia, de nuestros propios procesos, de nuestros propios aprendizajes. Y en este sentido, esto que nos toca vivir y que es de público conocimiento, también lo queremos poner como una situación en la cual todos tenemos que aprender algo. Nosotros los primeros, ¿no? ¿Querés decir algo que te veo No, 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 inquieto? no, estoy tratando de acomodarme para que entremos en el cuadro, para que aparezcamos los dos en la cámara del celular, nada más. No, no. este, Porque, digamos, vamos a ir viendo que si ya de por sí resolver una situación traumática para uno es difícil, hacerla de a dos es más complicado todavía. Pero bueno, nosotros por lo que nos tocó en la vida, venimos ya con un hándicap bien interesante. Entonces, así que bueno, en principio y como parte del saludo es agradecerles. Nosotros estamos bien, digamos, nuestra pareja no se modifica por una situación traumática
y vamos a contarles un poco cómo es nuestra, porque hicimos el ejercicio como de recopilar y repensarlo para poder compartírselos a ustedes. Es decir, en este sentido, no es que a uno no le duela la situación, claro que le duele, porque si no le dolería seríamos robots. Eh, pero sí lo que es importante es entender que en este proceso nosotros no estamos solos, no solo por todos ustedes que nos han acompañado y mucha otra gente también, sino porque estamos cuidados por nuestro Padre, ¿no? Y esto que parece un eslogan, no es un eslogan cuando uno vive situaciones como estas. Entonces es en estos momentos donde eh, tenemos que dar testimonio de decir, no, no estamos brillantes, pero estamos, y estamos firmes, y nuestra pareja sigue adelante, porque en este caso puntual nosotros teníamos una historia, una tarea, y esto es un proceso que nos tocó vivir. Para aquellos que por ahí quizás no están tan al tanto, el día, ¿qué día fue? Miércoles, no sé, 25 de agosto, qué sé yo. 26. 26 de 26 agosto. porque fue el día siguiente del cumpleaños de Nicolás. El 26 de diciembre, 26 de agosto, recibimos una citación en la cual el juez de familia recibía a las nenas para escucharlas. Bueno, con gran alegría las niñas que teníamos a nuestro cargo se prepararon, eh, inclusive le pidieron a dos de sus amigas más antiguas que vinieran a peinarlas. Así que a las 9 de la mañana recibimos a las peluqueras que les hicieron unos lindos trenzados en la cabeza y a las 10 de la mañana nos presentamos en el juzgado. Llevaron todos sus diplomas, llevaron todos sus elementos que querían mostrarle al juez como logros, ¿no? Que ellas sabían y así lo sentían. Así que una llevó su cuaderno con las felicitaciones de la directora del año pasado, la otra llevó certificados varios de logros en la escuela y en la iglesia, la otra llevó dibujos y actividades que había aprendido a hacer. Cada una en lo suyo eligió y se fue. Y así se fueron. Sí, Entraron estaban por más una que puerta felices. y no salieron más por Ellas esa estaban puerta. más que felices porque después de 19 meses de completa desatención por parte de la Dirección de Niñez de la municipalidad, por parte de todas las instituciones que debían cuidarlas y no lo hicieron, después de 19 meses de completa desatención, alguien quería escucharlas y alguien quería escuchar cómo estaban, alguien quería conocerlas. Entonces, bueno, es eso. Ellas estaban felices de eso, de poder vivir esa experiencia. Así que todos fuimos llenos de gozo al juzgado para disfrutar de eso. Las niñas entraron por la puerta que conducía a la oficina del juez y no las volvimos a ver más. Después de un poco más de una hora, nos rodean 7 policías y aparecen 2 funcionarios diciéndonos que las niñas habían sido llevadas por la dirección de niñez, por la oficina de niñez a un hogar público, porque creían que en ese lugar estaban más seguras y en mejor atención que con nosotros. No estamos haciendo este relato para contarte toda una historia que probablemente ya más o menos conozcas. Estamos diciéndote que queriendo que te pongas en la posición de vivir de pronto algo completamente inesperado, algo que no estábamos esperando recibir. Es como una piña emocional que estás recibiendo. Y a partir de nuestra experiencia y de todo lo que hemos vivido, yo quiero decirte que Adriana es un cuidadoso
y celoso guardián de la autenticidad de los mensajes que damos. No solamente como matrimonio, sino en las predicaciones que me toca dar o en los mensajes de audio que grabamos. Siempre Adriana está preocupada por la autenticidad de lo que estemos diciendo. No la queremos caretear. Y esto que está surgiendo hoy como charla de matrimonios es exponer, contarte, vivir un trauma que hemos vivido como individuos y también como parejas. Y a partir de nuestra experiencia de trauma, a partir de esta piña emocional que significa encontrarte frente a una situación inesperada y que no sabes cómo vivir, queremos desarrollar y charlar con vos, charlar con ustedes, la forma en que cualquier pareja vive experiencias traumáticas, no producto de las crisis de pareja, que es lo que hemos venido trabajando hasta ahora, sino cosas externas que están pasando. Un problema de salud inesperado, la muerte de un familiar, la partida de un hijo, situaciones que a uno lo desbordan y que no sabe qué hacer. Y entonces, ¿cómo enfrenta la pareja estos golpes emocionales? ¿Cómo los enfrenta? ¿Cómo los resuelve? Y de pronto quiero decirte ya, para dejar de ponernos en primera persona, que nos lleva muchas horas preparar una charla como la de hoy, porque estamos sacando afuera nuestro corazón y contándote a vos, que estás de otro lado escuchando, contándote cosas que tienen que ver con nuestra experiencia, con nuestro corazón, con lo que vivimos y con lo que sentimos. Porque había un escritor, se llama Andy Stanley, te lo recomiendo, que habla de comunicaciones y dice que lo que uno tiene que hacer es conectarse con el que está escuchando. Conectarse, para establecer conexión. La conexión no se hace con palabras únicamente, no se hace por una reflexión intelectual. Vos te conectás con nosotros a través de poner nuestro corazón en lo que estamos diciendo. Y contándote a vos que también pasás por traumas y también pasás por situaciones difíciles, que nosotros entendemos lo que te pasa porque también pasamos por lo mismo que estás pasando vos. Es eso, ¿no? Tal cual. Por eso, cuando algo externo llega a la pareja, esto externo irrumpe, rompe, altera, cambia el rumbo, decimos es un desastre. Me acuerdo que antiguamente se decía, esto no tiene palabra, no tiene palabra. Es un acontecimiento que genera la tragedia, es trágico. Nos sentimos abrumados, tenemos miedo, sensación de impotencia, de horror. Fíjense que cuando hablamos de trauma, hablamos de algo que cuando hay un autor que dice, lo impensable se hace realidad. Lo que no habíamos pensado sucede. Puede ser una experiencia de violencia, puede ser una situación que está fuera de la norma, en la cual la integridad física, la integridad psíquica, emocional, se siente agredido, donde se vive el miedo a morir o una sensación de impotencia. Héctor les cuenta el relato desde su visión. Yo había ido al baño y de repente cuando salgo del baño me encuentro una multitud de policías, que eran mucho más que 7, porque donde yo estaba podía ver mucho mejor desde donde estaba Héctor, y de repente gritos donde decían, no, se llevan por allá las nenas, ¡oh! Y de repente en esa situación había que seguir actuando y seguir viviendo. Por eso hablamos de situación traumática. Hay algunos que hablan, podríamos definirlo como una catástrofe. Una catástrofe no solamente es una situación de la naturaleza, un terremoto, un huracán, un incendio, sino también una catástrofe es cuando sucede algo, eso que las vecinas de mi barrio decían, esto no tiene nombre, no tiene nombre, y hay que ponerle nombre. El nombre es una catástrofe, será una catástrofe social,
ser algo que no estaba esperado y que no tiene cómo expresarlo. Pero cuando una catástrofe acontece, nadie está preparado, sucede sorpresivamente. Y fíjense lo que ha pasado y cuando uno escucha los relatos de quienes han vivido en en esos anuncios y en las preparaciones de eh, ¿cómo se llama? El huracán Katrina o los huracanes que hemos visto por televisión, filmados, ¿no? Aunque todos estén preparados, aunque haya anuncios, aunque la gente ponga las maderas que tiene que poner, impacta igual. Lo desconocido, lo no previsto, impacta igual. Más allá de cómo podamos abordarlo de manera individual, cuando uno está en pareja es diferente. A veces esto puede ser maravilloso y a veces puede ser desastroso. Por eso, así como las ciudades tienen que tener sus sistemas de imprevistos y en todos lados hay una dirección de catástrofe, que por ahí uno no lo conoce, pero frente a una inundación tienen organizado o abastecimientos como para poder llegar a esa gente. Bueno, la pareja también tiene que empezar a pensar en, y sobre todo después de este año que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Es decir, donde de repente una situación de catástrofe a partir de la salud a nivel mundial, ¿no? Y estamos hablando todavía del durante, este aislamiento forzoso, esta situación que nos lleva a repensarnos en muchos sentidos. Laboralmente hay mucha gente que va a tener que repensar sus ingresos, su forma de llevar el alimento a la casa, porque esto va a traer consecuencias que todavía no las podemos llegar a diagramar, pero tenemos que empezar a prepararnos. Es decir, ¿qué valijita de herramientas tenemos como matrimonio, como pareja, para poder llevar adelante? Hay una autora que seguimos con Héctor que dice que un trauma es inusual y agobiante. Y tratar de entender lo que está diciendo Adriana, porque no se trata de que lo entiendas intelectualmente, que lo puedas dimensionar. Es como un huracán emocional, como algo que se te viene encima, un terremoto. De pronto estamos tranquilos en casa, qué sé yo, y empieza a temblar el piso. Bueno, eso, pero en lo emocional. Se abre la tierra. De pronto todo lo que era solidez en tu vida se desestructura, tiembla, se parte en dos, y esto es lo que de una forma o de otra todos vivimos. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos? Individualmente, porque hay que saber que esto lo estamos trabajando con Adriana, que O sea, lo estamos trabajando y lo estamos transitando Uh-huh. estos 9 días que pasaron desde que vivimos esa piña emocional en el juzgado, donde las niñas prácticamente fueron secuestradas a escondidas nuestras y ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos de ellas. Y no podemos volver a verlas porque hay policías por todos lados que impiden que podamos acercarnos y te imaginas lo que significa todo eso para nosotros. Bueno, esto, de una forma o de otra, también lo vivís vos. Y lo vive de una forma distinta a tu pareja, a la forma en que vos lo vivís. Pero tenemos que aprender a transitarlo. ¿Qué pasa cuando de pronto surge una enfermedad? ¿Qué pasa cuando de pronto surge el embarazo de una hija o un hijo adolescente? ¿Qué pasa con una situación que de pronto descubrís que alguien cercano a vos, como un hijo, está drogándose y que era algo que no tenía? Bueno, lo que a vos, las cosas que pasan por la vida de cualquier pareja y que te afectan, por supuesto, y que hay que aprender a transitar, hay que aprender a ponerle nombre y a poder entenderlo. De esto está hablando Adriana, de esto queremos contarte. Porque todos pasamos por estas situaciones, pero ¿cómo las enfrentamos? ¿Y cómo transita la pareja estas situaciones? Es importante poder hablarlo. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a transitarlo como pareja, muchas veces termina
hasta generando un trauma de este tipo, una fractura en la relación de pareja. ¿Cuántos matrimonios, después de la muerte de un hijo, por ejemplo, inesperadamente en un accidente, algo que pasó, terminan rompiéndose la relación de pareja, porque no se quieren, no porque cada uno vive su experiencia traumática de una forma distinta del otro y no pueden lograr transitarlo juntos. Por eso estas dos palabras son como bien descriptivas, ¿no? Inusual, porque si pasara todos los días no morimos, Claro, y agobiante. Agobiante porque el dolor es agobiante. Cuando hablamos de dolor emocional, hablamos de agobio, hablamos de, como en los dibujitos, ¿vieron cuando le dan un golpe en la cabeza y el personaje va como, como tambaleando porque le dieron ese pong en la cabeza? Bueno, de eso es lo que estamos hablando, de ese tipo de situaciones que realmente nos corren del eje. Y esta misma autora que nos gusta habla de 4 ejes donde alcanza el trauma y nos gustaría que la identifiquemos. La primera es que afecta la capacidad humana de salir adelante. Es decir, esa imagen del muñequito que se mueve pero que no sabe dónde está parado, afecta la capacidad humana para salir adelante. entras en shock. Entras en shock. Hoy, minutos antes de empezar con el programa, Adriana me decía, vos te quedaste paralizado. Ante la situación tan desbordante, vos te quedaste paralizado. Esto es, ¿no? Si yo no consigo salir de ese estado de shock, afecta mi capacidad de seguir adelante. De esto comenta Adriana. Perdón que te interrumpa, pero No, yo... no, y fíjense que esto que estás diciendo vos por ahí estaba pensado a ver, hay una alteración física producto, ese shock, esa persona que se queda en shock, yo quiero volver a esa imagen, porque hay reacciones físicas, malestar estomacal, es decir, en ese momento el estómago empieza a generar ácidos porque hay tensión nerviosa, es decir, hay una reacción visceral que hace que el cuerpo empiece a tener otro tipo de generación de actividad. Si nosotros, esa reacción natural, que es la reacción donde el cerebro empieza a actuar, que es la parte de acá atrás, es la parte más primitiva, más primaria de nuestro cerebro, es lo que empieza a decir, ale, peligro, 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 y en esa sensación de peligro, la reacción natural es de ataque o de Mira, huida. Esto lo hemos hablado en otras veces. Pero en esa postura, que sea de ataque o sea de huida, el corazón empieza a bombear más sangre, hay una alteración del ritmo cardíaco, los músculos empiezan a prepararse y a llenarse de sangre para poder salir corriendo. Las extremidades empiezan a ponerse en movimiento. Esto genera adrenalina, es decir, los distintos órganos, los distintos partes de nuestro cuerpo empiezan a activarse y empiezan a segregarse distintas sustancias porque hay una orden del cerebro de acá atrás que dice o hay que atacar o hay que salir corriendo. Y esto es necesario que, por supuesto, vivamos todo lo que tenemos que vivir en ese momento, pero también es necesario poder lograr bajar un cambio, porque si no bajamos ese cambio, la situación de desborde hace que, por eso dice, afecta la capacidad humana de salir adelante. Es decir, ¿qué hago en ese momento? ¿qué haces? Entonces, frente a esa situación, lo primero es poder llegar al segundo eje, porque como hay una incapacidad de hablarlo, hay incapacidad de poder expresar lo que nos está pasando, entonces tenemos afectado nuestra capacidad natural de ser humano. O sea, necesitamos que lo que el cerebro empiece a funcionar acá adelante, que es la parte de mayor desarrollo
eh, racional que tenemos. Por supuesto que esto no lo podemos hacer naturalmente, lo tenemos que forzar. Por eso estos 4 ejes es tan importante de entenderlos. Afecta la capacidad humana para salir adelante, no de atacar o no, de tener una proyección que hacer en nuestra vida a partir de esto que nos pasa. Segundo, afecta nuestra capacidad de hablarlo con palabras, de poder expresar. Por eso hay gente que grita, hay gente que llora, hay gente que se enoja, hay gente que dice palabrotas en este momento y por ahí no es habitualmente una persona que acostumbra a hablar. No alcanza el lenguaje. Uh-huh. Tu mente, tu corazón funcionan a ritmo tan acelerado que las palabras no alcanzan para decir lo que vos estás viviendo. Por otro lado, hay un quebrante de la dignidad. Uno se siente mal porque la situación hace que se sienta o impotente o se sienta agraviado. En nuestro caso, como si fuéramos delincuentes, porque a los delincuentes se los rodea con policía. Es decir, a los delincuentes necesitamos la fuerza policial asignada por el Estado para que, entonces, quebranta la dignidad. ¿Qué hice yo tan terrible para que me estén haciendo esto? ¿Qué tipo de persona tan mala persona soy para que ni siquiera me permitan ver a las nenas y darles un beso y que vayan en paz? El cuarto punto es destruye las alternativas, porque en esos momentos uno no tiene la capacidad, entonces, para poder ver y pensar alternativas, saber qué podemos hacer. En ese momento, y quizás producto de tantos años de golpes, nosotros reaccionamos y reaccionamos como teníamos que reaccionar. A ver, que alguien nos dé una explicación. Y volvimos caminando hacia adentro y nadie nos frenó. Y tuvieron que salir a decirnos algo. Lo que nos dijeron fue además imprudente y agraviante, pero por lo menos nos lo dijeron en la cara. Hubiera sido terrible habernos ido sin haber tenido esa respuesta. Pero esto tiene que ver también con el hándicap de ejercicio que uno tiene de estar en estos momentos y no dejarse llevar por la emoción violenta. Quizás otra persona hubiera empezado a las trompadas o a los gritos. Bueno, nosotros ya tenemos más experiencias en estas cosas y sabemos qué es lo que se puede y qué es lo que se debe, y a pesar del dolor o de la circunstancia no nos dejamos arrebatar. Tratar de trasladar la experiencia que estamos contándote, que es una experiencia personal, a tu historia de vida, a lo que vos conocés, a lo que vivimos todos de una forma o de otra. No te quedes en el relato de Adriana y Héctor y las nenas. No, eso no es el eje. No es el eje. Pero el eje sí es de repente que ustedes puedan compartir con nosotros una situación bisagra en nuestra vida. Claro, eso es. ¿Sí? Eso es. Una situación bisagra en nuestra vida en la cual como matrimonio también la tenemos que llevar adelante. Y lo que nosotros aprendimos, y esto sí es muy importante, es que cada dolor que hemos sufrido, cada marca que tenemos en nuestra vida y en nuestra historia, nos ha servido para ayudar a otros. Entonces, estamos frente a situaciones en las cuales estamos viviendo más allá de lo que sería la norma y la ley establecida. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos viendo gente muy querida que está partiendo de esta vida sin tener la posibilidad del acompañamiento, de la despedida, cosas que son bastante inhumanas y muy alejadas a nuestra experiencia vital. ¿No tiene esto que ver con vos? Estoy diciendo, Adriana, esta perversidad demoníaca del COVID, de este virus, que hace que la persona se esté muriendo. En este momento hay un amado y amigo y pastor que está en su último tiempo en el hospital. Y todos confiamos en que Dios puede hacer un milagro, pero ese hombre está allí, después de 19 días de terapia intensiva, está allí, y sus familiares están viviendo este enorme
trauma emocional, esta enorme piña emocional, sin siquiera poder ir a tomarle la mano, sin siquiera poder ir a acompañarlo en su último tiempo y despedirse de él. Probablemente alguien pueda decir, no le dije hace mucho tiempo que lo quería, no le pedí perdón. Todo esto que tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no tiene que ver con la tuya? ¿No tiene que ver con tu pareja también? ¿No tiene esto que ver con tu historia y con la historia de tu pareja? De esto hablamos. Ujú. Y además, no solo esto nos afecta, eh, digamos, a nivel, cuando estamos hablando del trauma, ¿no? O de estas situaciones traumáticas, estamos hablando también de que esto afecta a las instituciones, a la institución, a la Claro, familia en su claro, conjunto, a la iglesia, ¿sí? A cada una de las claro, distintas denominaciones y agrupaciones que hay. Esto también está afectando a las naciones, claro. que de repente no saben cómo llevar adelante, este, eh, cómo compensar lo que está escrito como ley con lo que está pasando. Claro. Nosotros si estamos viendo en nuestro país dice que se puede transitar libremente y hoy eso es imposible, impensado. Entonces, frente a toda esta situación tan agobiante, tan inusual en nuestras vidas, nos sentimos muchas veces tentados a negarlo o a ignorarlo. Y esto es como querer tapar el sol con las manos. Lo voy a poder tapar un ratito, pero como el sol se mueve voy a tener que estar todo el tiempo haciendo esto, lo cual es prácticamente Ujú. imposible. Entonces, en el marco de estas reacciones, hay quienes de repente clasificaron este tipo de reacciones. Entonces habíamos visto los problemas de salud que se empiezan a instalar, jaquecas recurrentes, acidez, constipación o diarreas, es decir, Trastorno de problemas sueño, insomnio. también como otro rubro en la clasificación, digamos, diferenciado de problemas de salud. Personas que frente a estas situaciones se despiertan muchas veces de noche o no logran conciliar un sueño reparador. El desborde emocional, esto de no tener estabilidad y romper en llantos, en determinados momentos, sin que medie una situación, solamente como una situación de descarga. Una vida de relaciones y de esperanzas para el futuro que también se desestabiliza, caen los proyectos, caen determinadas cuestiones que estaban promovidas y no menor, aparecen las crisis de fe, es decir, situaciones en las cuales como que esta situación lleva a una suerte de barrera para creer o poder seguir creyendo en la bondad de Dios o en que Dios está en el tema, que es natural, que es absolutamente natural y cuando leemos los evangelios los vemos, cuando a Jesús se lo llevan sus amigos, los muchachos que estaban con él, también tuvieron crisis y también salieron corriendo y también desaparecieron. Es decir, y sin embargo no por eso dejaron de ser sus queridos amigos, ni de cumplir aquel mandato que cuando la cosa más o menos se estabilizó se volvieron a juntar y esperaron todos juntos. Pero la Una persona que crisis, está viviendo una crisis de este tipo recientemente me decía eso, ¿no? Ante la impotencia, ante el desborde del trauma, decía, estamos hablando de un ministro cristiano, estamos hablando de alguien que es conocedor de la Biblia, estamos hablando de un creyente, que además de ser creyente es un líder en su iglesia, y decía, ¿dónde está Dios? No puede ser que esté pasando esto, ¿cómo puede ser que Dios no escuche? ¿Cómo puede ser que Dios ignore tantos cientos de personas que están orando? ¿Dónde está Dios? ¿No? El, el- el pasaje tan conocido, ¿no?, de los discípulos de Maús. Después, el día siguiente a la muerte del maestro, los discípulos vuelven a su aldea
de Emaús. ¿Qué hablaban entre ellos? Desilusionados, porque pensaban que ese era el Mesías. Desilusionados porque pensaban que ese hombre iba a cambiar la historia de Israel, iba a traer aquello que todas las profecías de miles de años habían anunciado y lo habían visto morir en una cruz de la peor forma, como el peor de los delincuentes. ¿Qué sentían ellos? ¿Cómo volvían ellos? Su fe estaba destruida. Sus esperanzas estaban destruidas. Esto es lo que Dios permitió que aparezca en el Evangelio, porque tiene que ver con nosotros. Tal cual. Y acá es donde nos lleva la pregunta es, ¿cómo encontrar sentido al sinsentido? ¿No? Es decir, parece un trabalengua, pero ¿cómo encontrar sentido? Y acá es donde aparece la parte racional, lo auténticamente humano. Es decir, porque también está esa gana de salir corriendo y de Claro, atacar, por supuesto, como por auténticamente supuesto, humano. claro. Pero tratar de encontrar eh, sentido a lo que pasa, por un lado nos ayuda a poner, o sea, si ponemos perspectiva, es decir, si nos tomamos un poquito de distancia y podemos ver la situación ya no como parte protagonista, sino pudiendo alejarnos un poquito y poder poner perspectiva. El primer paso para poner perspectiva es desdramatizar. Es decir, nosotros venimos de la comunidad italiana donde mamma mía y, y esto es, digamos, ¿cómo hacemos para desdramatizar, no? ¿Cómo hacemos para bajarnos de la ola del surfeo de las emociones para poder analizar y poder poner en palabras, poder encontrar el privilegio y el desafío de actuar como seres humanos? A ver, con qué cuento yo para poder enfrentar esta locura? Porque cuando decimos locura estamos hablando de esta cosa que no tiene razón de ser. Totalmente. En el caso nuestro particular, en plena pandemia, nadie se puede mudar, nadie puede hacer tal cosa y sin embargo se puede cambiar a las nenas de casa. Es A un una lugar locura, público. claro. Y que te digan en la cara, porque van a estar mejor, señora. Usted no sabe, pero van a estar mucho mejor. Entonces, y escuchar esto, ¿cómo no negar la tensión? ¿Cómo no negar la crisis? ¿Cómo no negar una situación que necesito ponerle palabras? Y para esto necesito poner perspectiva. Es decir, y yo puedo decir, y bueno, las nuevas autoridades quieren inventar la rueda. Qué importante. Quieren aplicar la ley. Qué maravilla. Ahora, quieren aplicar la ley 19 meses tarde. Es decir, 19 meses después. Y tengo que decir, Señor, Padre, no saben lo que hacen. Y no es contra carne y sangre que tengo que pelear, sino contra potestades. Y tenemos que seguir orando. Y esto me pone en perspectiva que no son estas pobres mujeres que se creen que haciendo esto, que cuidar a los niños como si estuviéramos en la época del patronato todavía, sino que su función no es la de hacer cumplir la ley, sino la de defender los derechos de las nenas. Y el derecho principal es a la estabilidad, Hacer oídas. ¿no? Entonces, bueno, fíjense, poner perspectiva. Cuando uno entiende y dice, pobres mujeres, se cree que están inventando la rueda porque han sido designadas recientemente en cargos que se creen que con un sello van a modificar una situación que todos sabemos que viene de nalgas y con 2 vueltas de cordón en el cuello, diríamos, en un parto, ¿no? Por otro lado, cómo encontrar sentido al sinsentido, poner entidad a lo que se vive, separar lo irreparable de aquello en lo que puedo intervenir, no empezar a echar culpas, es decir,
monolíticamente con mi marido, Más que nunca. más que nunca, reconocer lo que hemos hecho, reconocer lo que hemos dado, reconocer. Miren, en estos días nos enteramos de algo y lo vivimos como un logro. Nosotros, a partir de esta situación y de toda la movida que hemos hecho, hoy los niños en Río Gallegos tienen un listado de abogados del niño. ¿Saben qué? No había esto. Y esto se logró con esta causa. Si esta causa sirvió para que en Río Gallegos, hoy, frente a una situación, haya un listado en el Superior Tribunal, donde hoy hay abogados inscritos, porque cuando nosotros fuimos el año pasado, y testigo de esto es la nota que presentamos al Superior Tribunal, no había en Río Gallegos un abogado del niño, es decir, un abogado que el Estado pone para acompañar, no defensor de menores, porque el defensor de menores no es el abogado del niño, es el abogado que está puesto para que se cumplan los derechos de los niños. Otra cosa diferente es el abogado del niño. Fíjense cómo poner entidad a lo que se vive. No echar culpas. No, hiciste esto, hiciste el otro. No, ya está. Culpas, ya está. Es como mirar para atrás a Sodoma y Gomorra y transformarnos en estatuas de sal. Ahora es para adelante. Y comprometernos a un abordaje acompañados. Y como hemos dicho muchas veces, ¿de qué lado estás? Si estás de este lado, maravilloso. Y si estás del otro lado, bueno, que tengas suerte. Pero acá hay que estar de un solo lado. Porque acá hay que encontrar el sentido al sinsentido. No tenemos tiempo de estar explicándole a todo el mundo. Hay mucha gente que viene, se acerca y quiere hacer cosas, pero en realidad estorba. Es decir, en realidad estorba. Y hay otra gente que por ahí no se acerca porque esto es como cuando hay un fallecimiento. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y sabes qué le vas a decir? Esto, estoy con vos. Estoy con vos. Cuando no sepas qué decir, no digas nada. Pero acércate y acompaña. A la persona que está viviendo la desgracia traumática de un fallecimiento, que vos le digas, te acompaño el sentimiento. ¿Vos te podés imaginar que le pueda servir para algo? Que vos le digas una frase armada. ¿A vos te parece que puede eso servir para algo? Lo que la persona necesita es el abrazo, el sentir que está sintiendo lo que está sintiendo, el acompañar desde el silencio. Es eso. Tenemos que aprender a sortear estas situaciones, no solamente por nosotros. Como decía Adriana y contaba de lo que está pasando con la justicia local a partir de la experiencia de las nenas. También lo dice Pablo en la Biblia. Fíjate lo que dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos consuela para que podamos consolar. Dios nos da herramientas para que esas herramientas podamos usarlas con otros. De la misma forma en que, dice Pablo en Corintios, de la misma forma en que somos consolados, aprendemos también a consolar al otro. Y de la misma forma en que nosotros vivimos esto y aprendemos a sortearlo, nos ayuda también a abrazarte, no con un mensaje hueco. No sirven los mensajes huecos, no sirven los mensajes aprendidos. Que le digas a alguien que está pasando por un trauma, le des la mano y le digas Dios te bendiga, acompaño tu sentimiento, y pegás media vuelta y te vas. No le sirve, no lo acompañás.
Por eso también es importante que estas cosas se hablen en las iglesias. Porque es necesario que haya personas emocionalmente preparadas para las situaciones de trauma que vivimos todos. Necesitamos acompañarnos unos a otros para sentirnos comunidad, sentirnos familia, sentir que estamos viviendo, que aunque la persona no sepa qué palabras darte y qué respuesta darte, pueda hacerte sentir que está acompañándote en tu dolor, acompañándote en lo que estás viviendo, siendo solidario con lo que vos estás viviendo, aunque no tengas respuestas. Y en esto a nivel pareja es fundamental. Claro. Una vez nos dijeron espalda con espalda. Claro. Es decir, espalda con espalda. Es decir, que no haya nada que nos separe en ese momento. Claro. Absolutamente nada. A partir del momento en que se desencadena la situación traumática, espalda con espalda, abrazados y a seguir adelante y a poder enfrentar lo que se venga como se venga. Así es. Porque hay que recuperarse de algo que aparece en estas situaciones, que es la vergüenza y el silencio. Es decir, uno siente vergüenza de no haber estado a la altura de las circunstancias. Claro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, hubiera dicho esto? ¿Qué hubiera pasado? O el silencio. No puedo ni hablar de cómo me siento. Entonces, rebobinando, imperativo hablar de lo que pasó. Por eso, cuando alguien está acompañando a alguien que ha vivido una situación traumática, esperar a que hable. Le va a costar, no obligarlo, pero esperar a que empiece a encontrar el camino para las palabras. Quizás va a hablar del tiempo, quizás va a hablar de cualquier estupidez, pero no de lo que está pasando. Pero eso es importante. Poner en común lo que sentimos. Poner en común, poder decir, estoy enojado, o estoy triste, o estoy así, o estoy allá, pero poder decirlo. El poder decirlo muchas veces libera, porque a veces no nos convertimos en bombas de tiempo, en eso que estamos guardando. También necesitamos un marco nuevo para entender. Cuando yo hablo, de alguna manera ordeno lo que tengo en mi cabeza. Y si yo no lo saco, no sé lo que me está pasando. Y de repente mi corazón sigue pero no hablo. En cambio, al hablar, el peor de mis miedos, el peor de mis sentidos, va a estar expuesto. Y quizás me voy a dar cuenta que eso que estaba sintiendo no era tan terrible. Por ahí puedo encontrar un orden. Y si a quienes se lo estoy diciendo es a mi pareja, quizá mi pareja no me va a entender. No tengo que estar de acuerdo. Simplemente tengo que escuchar, nada más, esperar a que el otro pueda hablar. ¿Entendés lo que está diciendo Adriana? Escuchar. Santiago, el apóstol Santiago lo dice muy claramente. Aprender a escuchar, sensibles a la escucha. La otra persona necesita que la escuches. No la llenes de palabras, no la llenes de versículos bíblicos, no la inundes de un montón de cosas de que justifiquen nada. Escúchala. Que pueda a veces decir una pregunta que no tiene respuesta. Claro. Simplemente eso ayuda a liberar ese peso que se tiene adentro. Cuarto, una voz para hablar con veracidad sobre lo que ha pasado, con dignidad y sin culpa. Una oreja amiga. A nosotros nos pasa a veces que quizás en momentos muy complicados, como los que nos toca vivir, hubo momentos en que nosotros dos no nos podíamos decir lo que nos teníamos que decir, porque nuestros tiempos o nuestras velocidades eran diferentes. Entonces cada uno buscó donde pudo y como pudo poder empezar a poner en palabras. En mi caso, bajar 4 cambios. Y el bajar 4 cambios para poder llegar, para poder decirle a mi esposo lo que yo estaba sintiendo. Porque si yo le tiraba a él
todo lo que yo sentía en ese momento lo iba a terminar apabullando más de lo que ya estaba. Entonces yo necesitaba, para que fuera parejo el yugo, para poder hacer el yugo parejo, yo tenía que bajar mis cambios y Héctor podía empezar a poder poner en palabras aquello que le estaba afectando. Entonces, esas personas que estuvieron para poder escuchar, esas personas que estuvieron para poder poner la mano en el hombro, a la distancia incluso, a la distancia, realmente fueron una fuente de valor, un renuevo que dignifique, que es lo que uno tiene que buscar. No sentirse la peor basura del mundo, sino al contrario, empezar a darse cuenta que esto que les estamos diciendo, volver a encontrar la dignidad, porque a veces lo que uno siente frente al silencio de los otros, ese silencio no es salud, ese silencio se siente desde este lado como conspirativo, ese silencio de esa palabra no dicha en el momento oportuno hace que uno sienta que el otro le está dando validez a aquellos que están diciendo o están pensando mal de uno. Entonces, tras que la persona se siente avergonzada y se siente llena de culpa. Claro, se siente rechazada. Por eso es tan importante y agradecemos tanto a esas personas que levantaron el teléfono y dijeron: acá estoy, no sé en qué te puedo ayudar, ni siquiera somos amigas, pero acá estoy. Y ahí está donde está la punta para encontrar la dignidad. Y de esta manera uno va empezando a encontrar capacidad para poder elegir, capacidad para poder darse cuenta en quién se puede apoyar, capacidad en encontrar gente que empieza a tomar la batuta y empieza a hacerse cargo de cosas que uno no puede hacerse cargo. Yo encontré, gracias a la gente que se dispuso, quienes tuvieron el enorme valor de ayudarme a hacer los bolsos para las nenas, recoger sus pertenencias y entregarlos. Nos revisaron como si estuviéramos entrando. Yo nunca entré en una cárcel, pero me imagino que como en las películas, revisaron cada cosa que poníamos, como si nosotros hubiéramos tenido tiempo o oportunidad para ponerles, no sé, una lija para los barrotes, ¿no? Ni un mensajito, ni un mensajito en un papelito le pudimos entregar. Es así. Bueno, pero no. Sigamos, recuperar para elegir y salir de la esclavitud del trauma, porque el trauma esclaviza, Esto es importante que lo puedas entender también en contenido espiritual. La Biblia dice que Jesús nos hizo libres. Y Jesús nos habla de libertad. Y Pablo también nos habla de libertad. El trauma te quita esa posibilidad de libertad espiritual. El trauma te esclaviza y te somete. Te encierra, te mete para adentro. Te quita la posibilidad de vivir con plena libertad, aún tu fe. Uh-huh. Por eso es que la persona que vive una experiencia traumática de ese modo necesita ser acompañada a restaurar su relación con Dios. ¿Vos pensás que Dios se va a enojar si la persona, como este ministro del Evangelio que te decía recién, empieza a los gritos y a decir palabrotas contra Dios, producto de todas las emociones de lo que está viviendo? No, a Dios no le afecta todo eso, porque Dios es un Padre lleno de amor, pero la persona necesita tener la posibilidad de restaurar su relación con Dios. Como dice el Salmo, ¿no? El Salmo 34, 19. Fíjate qué preciosa versión. Nosotros conocemos la versión Reina Valera, pero fíjate qué abrazadora versión nos da la Biblia Dios habla hoy. El Señor está cerca
para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿No tenés una palabra de consuelo para darle a través de un salmo como este? El Señor está cerca. No hace falta que entiendas. Necesitas sentir esa cercanía de Dios. Otro punto que es importante cuando a uno le pasa este hecatombe en su vida es cómo hacer para romper con lo que se llama el ciclo de la violencia y de la venganza. Porque de repente lo primero que uno dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Entonces, bueno, habría como tres caminos, ¿no? Tres líneas para seguir. La primera es caminar el sendero de víctima a sobreviviente. De víctima a sobreviviente. Nosotros esto lo hemos planteado muchas veces, ¿no? No es lo mismo ser víctima que ser sobreviviente. Si yo soy víctima, todavía estoy como si tuviera una herida abierta. Si yo estoy como sobreviviente, esa herida ya se me va a ir haciendo con el tiempo y con el transcurrir de la vida en una cicatriz. Entonces yo recordaré la situación por la cicatriz, pero ya no es el mismo dolor de tener una herida abierta. Entonces, el caminar el sendero de víctima sobreviviente, es decir, que podamos salir de ese lugar de prisión. Por otro lado, compartir la sanación con otras víctimas, es decir, poder hablar de lo que nos está pasando con otras personas que hayan pasado. Ustedes no saben la cantidad de gente que se nos ha acercado, Tremendo. que se ha comunicado con Tremendo. nosotros, contándonos cómo le fueron arrebatados los chicos que después terminaron en situaciones terribles, pero diciéndonos, estamos con ustedes porque nosotros vivimos lo mismo. Lo mismo. Nos hicieron lo mismo. Y gente que uno dice, hemos escuchado abogados, hemos escuchado profesionales. No es que estamos hablando de gente que es información. No, estamos hablando de gente. Y cuando le preguntaban, ¿qué hiciste después? Y no se podía hacer nada, no hicimos más nada. ¿Y qué fue de la vida de esos chicos? Y no sabemos. Estamos hablando de gente no cristiana, por supuesto, pero esa gente no se ocupó más. Es como que se quedaron en su dolor. A mí esto no me va a pasar más, listo, de este tema no se habla más y seguimos para adelante. Entonces estaría el otro punto más para este ciclo de violencia y venganza, trabajar por la justicia en la sociedad. Es decir, no tapar esto, no dejarlo como, me hicieron esto porque me lo hicieron a mí. No, a nosotros no nos hicieron nada. Es decir, si somos seguidores de Jesús, nosotros somos inofendibles. Pueden decir de nosotros lo que quieran y que lo crea el que quiera. Nosotros sabemos lo que hicimos. Y si no, que vengan y nos pregunten. Y si no, que vengan y les pregunten a los que nos conocen. Nosotros no tenemos que defendernos, no tenemos que plantear nada. Acá el trauma que nosotros vivimos es simplemente nada más y nada menos que hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos y tuvimos que ver cómo quienes no conocen a Dios están haciendo una injusticia con tres criaturas que por tercera vez están siendo maltratadas por el Estado. Por tercera vez. En vez de decir nos equivocamos antes, 2 veces ya nos volvemos a equivocar una tercera porque no importa. Entonces, para no generar un ciclo de violencia y venganza, caminar el sendero de víctimas a sobrevivientes, compartir la sanación con otros, compartirla y trabajar por la justicia en la sociedad, sabiendo que hoy lo mejor que nosotros podemos hacer por esas 3 nenas es no hacer nada. Es tan paradójico y terrible como esto, porque si nosotros hacemos nada, algo nos pueden poner una orden de restricción de acercamiento.
que es lo que nos avisa toda la gente que les ha pasado. Al poner una restricción de acercamiento, la imposibilidad de poder verlas o acercarse hace que las decisiones que tomen sean totalmente ajenas. Así que nosotros creemos que esto está en manos de Dios. Y acá es donde aparece esto a darse vuelta la situación para poder comprender en plenitud esto que dice Corintios, segunda de Corintios 1 de 3 y 4, ¿no? ¿Querés contarlo? Sí, lo leemos en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios está diciendo a través de Pablo, yo pasé por esto. Dios está diciendo, yo conozco tu dolor, porque yo pasé por esto. Él vio a su hijo morir injustamente en la cruz. Qué tremenda experiencia traumática. Pensá en María, allí a los pies de Jesús, viendo morir desgarrado, ensangrentado, desangrándose a su hijo en la cruz. Dios pasó por esto. Él sabe de lo que estás hablando. Y entonces el trauma que te toca vivir, entendés que Él no está alejado, Él no está distante, Él está cerca, sufriendo lo que vos sufrís y acompañándote en tu dolor. Bueno, es así, son las 11:02 y no queremos dilatarnos más. Ustedes tienen un montón de actividades seguramente para hacer. Hacer el cierre vos y compartimos las cosas. Esto, ¿no? De que siempre juntos. Es decir, antes de la situación traumática estábamos juntos y llenos de proyectos. Y hoy, después, transitando este momento difícil que no sabemos cuánto ni cuándo se va a resolver, ni cómo va a venir, pero sabemos que Dios está en el asunto y sabemos que juntos nos vamos a sostener. Ustedes nos acompañan, estamos juntos, estamos caminando juntos y de este modo el trauma conduce a un camino de libertad. Tal cual. Y a un camino de sanación. Hablar con vos nos ayuda a nosotros a liberarnos de todo ese agobio. Y esto es lo que tenemos que hacer con las personas que están viviendo traumas tan dolorosos como los que vive la sociedad hoy en día. Personas que ven morirse sus amigos, sus familiares, y que no están aislados en sus casas y no saben cómo hacer porque ni siquiera pueden ir a darle un abrazo, tomar la mano para despedirse de ellos. Bueno, esa gente necesita sentir tu mano abrazándolos. Y sobre todo, al principio decíamos que vivir y transitar los traumas de a dos, en una pareja, tiene luces y tiene sombras, pero está en nosotros encontrar la luz, está en nosotros sentir que esa decisión, ese pacto que hicimos en un momento de nuestra vida, tiene más vigencia en estos momentos que quizás en los momentos que estamos claro, más relajados. En estos momentos es donde se ve realmente dónde está puesto nuestro amor, si en la roca firme o en la arena. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a compartir este video si te sirve. Si a vos te sirvió, seguramente que va a servir a otros. Si a vos te edificó, seguramente que va a edificar a otros. Te invitamos a compartir tus comentarios, a volcar tus comentarios también, a sentirte que todo esto nos hace vivir en comunidad. Gracias a todos ustedes, Pastor Roberto, Pastora Jessica. Gracias por darnos hoy también la oportunidad de compartir con la iglesia. Chao, Dios los bendiga.